Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y hoy vamos a hablar acerca de la determinación para vencer, ¿no? Y quiero contarles hemos cambiado el nombre, ¿no? Pero queremos compartir con ustedes la historia de alguien, la historia precisamente de Rubén. Esta historia que es muy rica para poder nosotros atesorarla y vernos reflejados muchas veces en muchas de las actitudes en nuestra vida personal. Rubén dice la historia, aparentemente era un chico muy tranquilo y entregado al servicio a Dios, ¿no? Se le podía ver cada día de servicio en su iglesia haciendo algo. Era de ese grupo de jóvenes más activos que habían en esa congregación. Toda la gente lo admiraba mucho a Rubén, ya que a pesar de no ser un adulto, pues tenía tan solo 20 años, su madurez espiritual no era la de un joven común. Por eso era respetado y querido por todos. Era un ejemplo a seguir para muchos de los jóvenes que también asistían a esa misma iglesia. Sin embargo, había algo que a Rubén lo atormentaba y lo desanimaba. A pesar de que delante de la gente era un buen chico y delante de sus autoridades espirituales era un ejemplo a seguir, en la intimidad Rubén tenía un hábito del que no se sentía para nada orgulloso. Cuando Rubén estaba solo en su cuarto, por lo general era tentado a encender su computadora y ver pornografía. Había un deseo desordenado en su vida que no podía controlar, y aunque no quisiera siempre terminaba viendo esas mismas imágenes y esos videos pornográficos que tanto dolor causaban en su corazón después de minutos y horas de alimentarse de toda esa basura. A pesar que Rubén era respetado por todos y querido, ¿no? Él se sentía muy mal consigo mismo. A veces llegaba a pensar que Dios estaba enojado con él, que Dios estaba decepcionado de su accionar. Y es que la misma vergüenza y culpa que Rubén sentía por estar viendo esas imágenes y videos hacían que Rubén se sintiera hipócrita, sucio, sinvergüenza y un mal hijo de Dios. Muchas veces Rubén intentó dejar este mal hábito. Hubieron días y semanas que Rubén pasó sin ver una imagen o un video que tuviera que ver con pornografía. Pero tarde o temprano siempre caía en el mismo hábito. Rubén pasó muchas noches tristes en su cuarto pidiendo a Dios, ¿no? Pidiendo perdón a Dios, y con lágrimas en los ojos, sintiéndose muy mal por lo que estaba pasando. Rubén estaba pasando por una situación difícil y estaba cansado de todo esto. Él sabía que no era correcto, pero por más que lo intentara, no podía salir de esa atadura. Un día, cansado Rubén de fallar tanto y de prometer a Dios no volverlo a hacer y seguir haciéndolo, escuchó un mensaje muy alentador que hablaba sobre la capacidad que Dios le había otorgado a cada persona para no dejarse vencer por el mal. Y escuchó ese versículo que lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, donde nos dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También escuchó ese otro versículo donde allí el apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7,
le dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a pesar de que los había leído Rubén muchas veces, esta vez esos versículos hicieron un impacto enorme en su corazón. Ese día Rubén lloró como un niño. Sí, como un niño delante de la presencia de Dios. Y con una seguridad total le prometió a Dios no volver a ver pornografía. Ese día propuso en su corazón ser fiel a Dios y serlo en todo. Ser fiel a Dios en todo y tener una determinación total para vencer ese mal hábito. Y es que hay una verdad innegable. Dios estará allí para ayudarte a salir de cualquier hábito vergonzoso, pero depende de cada uno de nosotros permitir que Dios pueda hacerlo. Lo único que se necesita luego de la ayuda de Dios es la determinación para salir de cualquier hábito oculto. Después de ese día, Rubén fue tentado muchas veces a volver a ver pornografía, pero había una promesa que con toda sinceridad había hecho a Dios y luchó cada día por cumplirla. A veces parecía que caería, pero rápidamente Rubén recordaba la promesa que a Dios le había hecho y entonces huía de ese lugar o de ese momento. Tomaba su Biblia y leía versículos que le podían ayudar. En otras ocasiones, cuando era fuertemente tentado, salía corriendo de su casa, se arrodillaba y clamaba a Dios y oraba a Dios pidiéndole fortaleza. Rubén ahora está venciendo el mal con el bien. Cada vez que se sentía tentado, iba y buscaba contrarrestarlo con algo de Dios. Es que hubo en Rubén una determinación tal que ahora, 7 años después, nunca volvió a ver pornografía. Y cuando por error miraba una imagen, rápidamente cambiaba canal o cerraba esa página en internet y huía. Ahora él está felizmente casado, con un hijo hermoso de pocos meses. Su esposa lo ama de una forma muy especial, le sirven juntos a Dios, y ahora Rubén ayuda a otros jóvenes que, al igual que él en su pasado, ahora enfrentan esos problemas con la pornografía. Quizás, al igual que Rubén, tú o alguien que conoces está atado a la pornografía. Quizás te sientes muy mal al saber que estás viendo imágenes o videos que no tendrías que ver. Quizás te sientes en ocasiones indigno de Dios porque te sientes sucio, sucia, porque te sientes hipócrita y falso. Sin embargo, Dios quiere restaurar tu vida. Él quiere ayudarte a vencer ese mal hábito que no ha estado allí toda tu vida, que fue algo que obtuviste con el tiempo por los medios que tienes a la mano. Pero así como lo obtuviste, así también puedes vencerlo. Dios quiere que sepa que no eres un caso perdido. Y aunque pienses que no podrás vencer esa área, la verdad es que sí puedes. Sí, con Dios de tu lado y la determinación que tengas por cambiarlo, lo puedes lograr. Hoy quiero invitarte a hacer un pacto de pureza con Dios. A que le prometas a Dios con toda sinceridad y con todas tus fuerzas que le serás fiel a partir de este día. ¿Sabes qué? Dios ha prometido estar contigo en tu lucha. Él nos dice en Isaías 43:2, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Lo único que necesitas es poner tu vida en las manos del Señor. El Salmo 37:5 nos dice, pon tu vida en las manos del Señor.
confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Luego de poner tu vida en sus manos, lo único que tendrás que poner de tu parte es la determinación para salir de este mal episodio de tu vida. Pues la Biblia dice: Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto tomado de la Biblia lenguaje actual. Dios te ha otorgado la capacidad de vencer en esa área de tu vida. Pero solo necesita que tú quieras vencerla, teniendo el valor de huir de esos momentos en los que eres tentado a hacer el mal y vayas y busques hacer el bien. Rubén pudo. Fue muy difícil, sí. Sin embargo, desde que hizo esa promesa sincera a Dios, siempre el Señor le dio las fuerzas que él necesitó para no dejarse vencer, y cuando sentía que iba a caer, sacaba fuerzas y voluntad de donde parecía que no tenía, y rápidamente huía de ese lugar y buscaba a Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres ser como Rubén? Entonces, reconoces que tienes un problema y ríndete a Dios. Reedifica tu relación personal con el Señor. Y sobre todo, ten la determinación total para que cuando vuelvas a ser tentado, digas no y huyas de ese lugar en busca de Dios. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 nos dice: Dios está obrando en ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da poder para vencerlos. ¿Sabes qué? Hoy el Señor te dice: tú puedes. Y yo te digo en esta mañana: tú puedes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vive en ti. Sí, Cristo vive en ti. Y con Él todo lo puedes. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.